Kabul, Afganistán, 21 de febrero de 2025. Esta es Amina, tiene 15 años. Desde el día en que nació, su destino ya estaba escrito. Muy pronto será entregada en matrimonio a un hombre que jamás ha visto. Alguien que podría doblarle la edad. Alguien a quien no podrá rechazar. No se le preguntará si quiere casarse. No se le permitirá decir que no. Desde el momento en que se convierta en su esposa, su única función será obedecerlo y servirlo. No podrá salir sola a la calle. No podrá levantar la voz. No podrá tomar decisiones sin su permiso. Y Amina no será su única esposa. Como muchas mujeres en su país, deberá compartir a su marido con otras mujeres, aceptar la poligamia y asumir su papel sin rechistar. Porque en su mundo, el hombre tiene derecho a casarse con varias mujeres, pero ella no tiene derecho ni siquiera a elegir su propio esposo. No podrá negarse, no podrá resistirse. Su única opción será aceptar su destino, igual que lo hicieron su madre, su abuela y todas las mujeres antes que ella. Pero, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI estas normas sigan existiendo? ¿Qué ocurre cuando una mujer intenta rebelarse? ¿Cómo es vivir en una sociedad donde las mujeres no tienen derechos sobre su propio cuerpo, su futuro o su educación? ¿Podrá Amina escapar de este destino? ¿O está condenada a vivir bajo estas reglas como todas las mujeres de su familia? Lo que estás a punto de descubrir te mostrará una realidad que muchos prefieren ignorar. Amina no ha conocido otra realidad. Desde que era pequeña, su madre y sus tías le han enseñado cuál es su papel en la vida. Ser una esposa obediente, criar hijos y aceptar su destino sin cuestionarlo. Para muchas niñas como ella, la infancia termina demasiado pronto. Mientras en otros países las adolescentes de 13 o 14 años aún están en la escuela, descubriendo quiénes son y qué quieren hacer con su vida. En países donde rigen las interpretaciones más estrictas de la ley islámica, muchas de ellas ya están comprometidas para casarse con un hombre mucho mayor. Aquí, el matrimonio no es una decisión personal, es un acuerdo entre familias. El padre es quien elige al esposo, y la hija simplemente debe aceptar su destino. No importa si ese hombre le triplica la edad, si ya tiene otras esposas, o si ella no lo ha visto nunca. No se espera que lo ame, solo que lo obedezca. Los matrimonios arreglados son la norma, y en muchos casos, las niñas son entregadas a hombres de 40 o 50 años, hombres que ya han tenido varias esposas, pero que siguen ampliando su familia. La poligamia no solo es aceptada, sino que en algunos casos es vista como una bendición y una prueba de la devoción de la mujer a su esposo. Las esposas deben compartir el hogar, los recursos y, por supuesto, al mismo hombre. No hay opción de negarse, no pueden decir que no. Para los hombres, el matrimonio es un derecho y el divorcio es una opción. Si un esposo decide separarse de su esposa, puede hacerlo con facilidad, sin necesidad de dar explicaciones, sin perder estatus ni privilegios. Pero para una mujer, el divorcio es casi imposible. En muchos casos, ni siquiera es una posibilidad real. Si una mujer intenta dejar a su esposo, puede ser rechazada por su propia familia, quedar sin recursos y sin lugar a dónde ir. En algunas comunidades, una mujer divorciada es vista como una vergüenza, alguien que ha fallado en su deber y que ya no tiene valor. Y si una mujer se atreve a rechazar un matrimonio arreglado, las consecuencias pueden ser devastadoras. No solo es una desobediencia grave, sino que puede ser castigada por su propia familia. Puede ser aislada, encerrada en su casa hasta que acepte su destino. Puede ser desheredada, perder todo derecho a su hogar y a su apellido. En los casos más extremos, puede ser repudiada públicamente o incluso ser víctima de violencia para restaurar el honor de la familia. En estas sociedades, una mujer sin esposo es una mujer sin identidad, sin protección y sin futuro. Pero el matrimonio y la poligamia no son las únicas restricciones a las que Amina se enfrenta. Desde su nacimiento, se le ha enseñado que su cuerpo es peligroso,
Su voz puede tentar, y su existencia debe estar oculta para no provocar el deseo de los hombres. Antes de llegar a la pubertad, ya debe cubrirse completamente. No puede mostrar su cabello, su piel ni su forma. En algunos países, un simple mechón de cabello asomándose por el velo puede ser considerado una provocación. Si sale a la calle, debe llevar el hijab, el niqab o incluso la burka, dependiendo de qué tan estrictas sean las normas de su país. Su vestimenta no es una elección, es una imposición. No puede vestir ropa ajustada, no puede maquillarse, no puede expresarse libremente. Todo lo que haga debe ser en función de no atraer la atención de los hombres. En algunos lugares, incluso su voz debe ser controlada. Se les enseña a hablar en tono bajo, a no reír en público y a evitar cualquier contacto visual con hombres que no sean sus familiares directos. No puede caminar sola, no puede tener amigos varones, no puede salir de casa sin permiso. Pero si miramos hacia Occidente, la historia es completamente diferente. Una niña de la misma edad que Amina, en un país como España, Argentina o Francia, puede ir al colegio, elegir su propia ropa, tener amigos y aprender sobre el mundo sin miedo. Puede descubrir su sexualidad de manera natural, decidir con quién quiere salir, enamorarse y equivocarse sin que eso defina su destino. Amina, en cambio, no tendrá la oportunidad de enamorarse, de conocer a alguien con quien compartir experiencias o de elegir a la persona con la que quiere pasar su vida. Su primera experiencia amorosa no será con alguien que le guste, con quien tenga una conexión o con quien haya construido una relación. Será con un hombre que le impusieron, alguien que no conoce y que podría ser mucho mayor que ella. Mientras que en otros países las jóvenes exploran su identidad, se enamoran por primera vez y aprenden sobre sus emociones y deseos. Amina y muchas otras como ella descubrirán su sexualidad a la fuerza, con un hombre que no eligieron y en un matrimonio que no decidieron. No habrá romance, no habrá citas, no habrá la oportunidad de rechazar lo que no les gusta o de descubrir lo que sí. Su vida sentimental y sexual será definida por una firma, por un acuerdo entre su padre y su futuro esposo. Si ella se negara, sería un escándalo para la familia, una vergüenza que podría traerle castigos severos o la pérdida de todo lo que conoce. Amina no solo perdería su libertad, perdería su propia voz. La diferencia entre su realidad y la de una mujer en Occidente es abismal. En un país libre, una mujer puede elegir quién la hace feliz, puede enamorarse, construir una relación basada en la igualdad y el respeto. Puede decidir cuándo y con quién quiere casarse. Puede divorciarse si no es feliz, sin que su vida quede destruida. Pero en la realidad de Amina, nunca existirá la oportunidad de elegir. Mientras en otros lugares del mundo las mujeres luchan por igualdad, por derechos y por romper barreras, en su país el mayor acto de rebeldía que puede hacer una mujer es intentar elegir su propio destino. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no aceptan su destino? ¿Es posible escapar de este sistema sin perderlo todo? ¿Qué ocurre cuando una mujer decide rebelarse contra estas normas inquebrantables? Amina ya sabe cuál es su destino. Desde pequeña le enseñaron que una mujer buena es aquella que obedece, calla y acepta su papel sin cuestionarlo. Pero ¿qué pasa cuando una mujer se atreve a desafiar estas reglas? ¿Qué ocurre cuando una mujer no quiere casarse con un hombre mayor, no quiere compartir a su esposo con otras esposas, no quiere seguir las normas que controlan su vida? La respuesta es aterradora. Para una mujer que desafía el sistema, no hay perdón. Si una mujer se rebela en estos países donde rigen las interpretaciones más estrictas del Islam, puede enfrentar desde castigos físicos hasta la muerte. El nivel de represión y violencia que sufren las mujeres que intentan salirse del camino marcado por la sociedad es brutal. Desde el momento en que una mujer decide alzar la voz, comienza su pesadilla. El castigo por cuestionar su destino. Si Amina decidiera decir que no a su matrimonio forzado,
Si decidiera negarse a compartir a su esposo con otras mujeres, su propia familia sería la primera en castigarla. Porque en estas sociedades, la familia es la encargada de mantener el honor. Su padre podría encerrarla en su habitación durante días, semanas o incluso meses, hasta que acepte su destino. Podría ser golpeada hasta corregir su rebeldía. Su madre, sus tías y sus hermanas mayores le repetirían constantemente que no tiene derecho a elegir, que la familia está por encima de sus deseos. No hay apoyo, no hay escapatoria. Si Amina insistiera en su negativa, podría ser castigada aún más severamente. Podría ser expulsada de su casa, abandonada sin dinero ni recursos. Podría ser obligada a casarse de todas formas, sin importar su rechazo. Podría ser entregada a un hombre que la discipline hasta que entienda su lugar. Pero todo esto es solo el comienzo. Porque incluso si una mujer acepta casarse, acepta la poligamia, acepta someterse a su esposo, su vida no es garantía de paz o seguridad. Las leyes en estos países protegen a los hombres por encima de las mujeres, lo que significa que un esposo tiene el derecho de corregir a su esposa si cree que está desobedeciendo. Los castigos y abusos que sufren las mujeres. Para muchas mujeres, la casa no es un hogar, es una cárcel. Un esposo tiene el derecho de imponer disciplina sobre su esposa si considera que ella ha actuado mal. Esto significa que puede golpearla si desobedece. Puede encerrarla si considera que ha actuado de manera indecente. Puede decidir cuándo y cómo debe cumplir con sus obligaciones conyugales. Si una mujer se niega a mantener relaciones con su esposo, él puede castigarla. En algunas regiones, la violación dentro del matrimonio no se considera un delito. Una mujer no tiene derecho a decir no. El esposo también tiene derecho a prohibirle salir de casa sin su permiso. Si Amina quisiera visitar a su madre, a su hermana o incluso ir al médico, necesitaría que su esposo le diera autorización. Para muchas mujeres, su vida se reduce a 4 paredes. No pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden hacer absolutamente nada sin el consentimiento de un hombre. Y si intentan escapar, las consecuencias son aún peores. Las mujeres que intentan huir, perseguidas y condenadas. Para una mujer que vive bajo estas reglas, escapar no es tan fácil como simplemente salir de casa. Si una mujer intenta huir, puede ser arrestada. No importa si está escapando de abusos, de violencia o de un matrimonio forzado. La ley no está de su lado. Si una mujer es encontrada huyendo de su esposo, puede ser devuelta a su familia o a su marido, sin que nadie la proteja. Pero en los casos más extremos, la ley puede castigarla con prisión, latigazos o incluso la pena de muerte. En países como Irán, Arabia Saudita o Afganistán, las mujeres que desafían las normas pueden ser condenadas públicamente. En algunos casos, las mujeres han sido apedreadas en plazas públicas por deshonrar a su familia. En otros, han sido colgadas en la horca simplemente por el crimen de haber querido ser libres. Y no hace falta hacer algo tan extremo como huir para recibir estos castigos. Basta con que una mujer haga algo tan simple como quitarse el velo. Las condenas por no usar el hijab, de la multa a la muerte. Para muchas mujeres en el mundo, el velo es una decisión personal. Pero en los países donde rige la ley islámica más estricta, no llevarlo es un crimen. En Irán, por ejemplo, las mujeres están obligadas por ley a cubrirse el cabello. Si una mujer decide salir sin hijab, puede ser arrestada y multada, golpeada por la policía de la moral, condenada a latigazos o incluso encarcelada. Pero en algunos casos, ni siquiera la cárcel es el peor castigo. En 2022, Mahsa Amini, una joven de 22 años, fue arrestada en Irán por no llevar bien puesto su hijab. Murió bajo custodia policial después de ser brutalmente golpeada. Su caso desató protestas en todo el país, pero la respuesta del gobierno fue clara.
cualquier mujer que se atreva a desafiar las normas enfrentará las consecuencias. Miles de mujeres salieron a la calle para protestar, quemaron sus velos, exigieron libertad, y muchas de ellas fueron asesinadas o encarceladas. A día de hoy, el simple acto de una mujer quitándose el velo en público sigue siendo considerado una rebelión, y en algunos lugares, la sentencia por ello puede ser la muerte. Para Amina y muchas otras, este es su día a día. No tienen libertad de elegir su esposo, no tienen libertad de salir solas, no tienen libertad de vestirse como quieren. Y si intentan desafiar el sistema, lo único que les espera es castigo, sufrimiento o la muerte. Mientras en otras partes del mundo las mujeres luchan por la igualdad, por derechos laborales, por representación, en estos países muchas siguen luchando por algo mucho más básico: la oportunidad de decidir sobre su propia vida. Pero, ¿existe esperanza para Amina y para todas las mujeres que viven bajo estas reglas? ¿Es posible que algún día las cosas cambien? ¿O están condenadas a seguir atrapadas en este sistema para siempre? Cuando una mujer desafía las reglas, castigos, abusos y el precio de la rebeldía, Amina ya sabe cuál es su destino. Desde pequeña le enseñaron que una mujer buena es aquella que obedece, calla y acepta su papel sin cuestionarlo. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer se atreve a desafiar estas reglas? ¿Qué ocurre cuando una mujer no quiere casarse con un hombre mayor? No quiere compartir a su esposo con otras esposas. No quiere seguir las normas que controlan su vida. La respuesta es aterradora. Para una mujer que desafía el sistema, no hay perdón. Si una mujer se rebela en estos países donde rigen las interpretaciones más estrictas del Islam, puede enfrentar desde castigos físicos hasta la muerte. El nivel de represión y violencia que sufren las mujeres que intentan salirse del camino marcado por la sociedad es brutal. Desde el momento en que una mujer decide alzar la voz, comienza su pesadilla. Para Amina y muchas otras, este es su día a día. No tienen libertad de elegir su esposo, no tienen libertad de salir solas, no tienen libertad de vestirse como quieren. Y si intentan desafiar el sistema, lo único que les espera es castigo, sufrimiento o la muerte. Mientras en otras partes del mundo las mujeres luchan por la igualdad, por derechos laborales, por representación, en estos países muchas siguen luchando por algo mucho más básico: la oportunidad de decidir sobre su propia vida. Pero, ¿existe esperanza para Amina y para todas las mujeres que viven bajo estas reglas? ¿Es posible que algún día las cosas cambien? ¿O están condenadas a seguir atrapadas en este sistema para siempre? ¿Hay esperanza para las mujeres en los países más rigoristas? Amina ha vivido toda su vida bajo un sistema en el que su destino ya ha sido escrito sin que ella pueda opinar. Su padre decidió a qué edad se casará, su esposo decidirá qué puede y qué no puede hacer, y la sociedad ha dictado que ella no tiene voz ni derecho a elegir su camino. Pero, ¿es realmente imposible escapar? No hay ninguna esperanza para ella y para todas las mujeres que viven bajo estas normas. Aunque el control sobre las mujeres en estos países es brutal, la realidad es que no todas se han rendido a su destino. Algunas han logrado desafiar el sistema, escapar y comenzar una nueva vida. Pero hacerlo no es fácil, y mucho menos seguro. Para muchas, salir de este sistema no solo significa arriesgar la vida, sino también perder a su familia, su identidad y cualquier protección que hubieran tenido. Porque en estos países, una mujer que desafía las normas no solo es castigada por la ley, sino también por su propia familia. Las mujeres que han logrado escapar. El precio de la libertad. Algunas mujeres han encontrado formas de huir y escapar de la represión, pero lo que dejan atrás es mucho más que su hogar. Cuando una mujer decide escapar, sabe que nunca podrá regresar, que su familia la considerará una deshonra y la olvidará como si nunca hubiera existido. Muchas de las que logran escapar tienen que cambiar de identidad,
mudarse a otro país y vivir con miedo a ser encontradas. Los grupos religiosos extremistas no permiten que las mujeres huyan sin consecuencias. En algunos casos, han sido perseguidas incluso fuera de sus países de origen. Hay testimonios de mujeres que lograron escapar a Europa o América, solo para descubrir que sus familias o miembros de sus antiguas comunidades estaban buscándolas para castigarlas por haber traicionado las tradiciones. En Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no podían viajar solas sin la autorización de un hombre hasta hace muy poco. Incluso hoy, muchas enfrentan barreras para salir del país sin el permiso de un tutor masculino. En otros países como Irán y Afganistán, las mujeres que intentan huir pueden ser detenidas antes de llegar a la frontera y devueltas a sus familias o encarceladas. Para las que logran escapar, el miedo no desaparece por completo. Deben empezar desde cero en un mundo completamente desconocido, sin dinero, sin documentos y sin el apoyo de sus familias. Muchas terminan en refugios de organizaciones que ayudan a mujeres a reconstruir sus vidas. Pero el trauma que llevan consigo es algo que nunca desaparece. A pesar de esto, algunas han logrado contar sus historias y usar su voz para intentar ayudar a otras mujeres atrapadas en el mismo sistema. Los movimientos de resistencia femenina. Mujeres que se niegan a callar. En los últimos años, hemos visto cómo algunas mujeres han encontrado la valentía de rebelarse, incluso sabiendo que hacerlo puede costarles la vida. Las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini fueron una prueba de que el control absoluto sobre las mujeres está empezando a romperse. Miles de mujeres se quitaron el velo en público, quemaron sus hijabs y salieron a las calles a exigir libertad. Muchas fueron arrestadas, golpeadas y algunas incluso asesinadas por las fuerzas de seguridad. Pero a pesar de esto, la resistencia no se ha detenido. Cada vez más mujeres están desafiando las normas, aunque sea en pequeños actos de rebeldía. Algunas han comenzado a salir sin velo en público, a pesar del riesgo de ser arrestadas. Otras han encontrado formas de comunicarse con el exterior y contar sus historias. Muchas están utilizando las redes sociales para mostrar al mundo lo que realmente ocurre en sus países. Aunque el gobierno y las autoridades intentan silenciarlas, el mundo está empezando a escuchar. La lenta evolución de los derechos de las mujeres en algunos países. A pesar de que la situación sigue siendo crítica en muchas regiones, algunos países han empezado a implementar cambios en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudita, durante décadas, las mujeres no podían conducir. Cualquier mujer que intentara manejar un auto podía ser arrestada y encarcelada. Pero en 2018, tras años de presión internacional y activismo, finalmente se les permitió obtener licencias de conducir. Sin embargo, esto no significa que la situación haya cambiado por completo. Aunque legalmente ya pueden conducir, todavía enfrentan discriminación y restricciones sociales. Otros cambios incluyen permitir que las mujeres estudien y trabajen en ciertas áreas que antes estaban restringidas solo para hombres. Levantar algunas restricciones de viaje sin el permiso de un tutor masculino en ciertos casos. Pero estos cambios no han llegado a todos los países. En lugares como Afganistán, con el regreso de los talibanes al poder, los pocos derechos que las mujeres habían conseguido fueron eliminados de inmediato. Se les prohibió asistir a la universidad. Se les prohibió trabajar en oficinas gubernamentales y en organizaciones internacionales. Se les obligó nuevamente a usar la burka en todo momento en público. Cada vez que hay un pequeño avance en los derechos de las mujeres, surge una nueva ola de represión que intenta devolverlas al mismo lugar de siempre, sin voz, sin poder y sin libertad. ¿Qué pasa si una mujer desafía su destino? Amina ha visto lo que les pasa a las mujeres que se atreven a soñar con otra vida, las que intentan escapar, las que se niegan a casarse, las que se enamoran de la persona equivocada. Las consecuencias son brutales.
Si su esposo la descubre hablando con otro hombre, puede encerrarla, golpearla, aislarla del mundo. Si la encuentra con otro hombre, aunque sea su amigo, aunque sea alguien con quien solo intercambió unas palabras, puede acusarla de adulterio. Y el adulterio, en los países más rigoristas, es castigado con la muerte. Si la acusan, su testimonio no servirá de nada. Porque en estas sociedades, la voz de un hombre vale más que la de una mujer. Si un esposo dice que su esposa le fue infiel, su palabra es ley. No hace falta que haya pruebas, testigos o evidencias. Una simple acusación es suficiente para que una mujer sea arrestada, torturada y ejecutada. Las formas de castigo son aterradoras. Lapidación pública. La mujer es enterrada hasta el cuello y golpeada con piedras hasta morir. Ahorcamiento en la vía pública. En muchos países, las mujeres acusadas de adulterio son colgadas en plazas, como un recordatorio de lo que les espera a quienes se atrevan a desafiar el sistema. Latigazos. En algunos lugares, una mujer puede recibir hasta 100 latigazos solo por haber hablado con otro hombre. Y si la familia de Amina cree que ella ha deshonrado su apellido, ni siquiera necesitan que la justicia intervenga. Porque en muchas comunidades, el honor de la familia está por encima de la vida de la mujer. Si un padre, un hermano o un primo cree que una mujer ha desobedecido las normas, puede matarla y la ley no lo castigará. A esto se le llama crimen de honor. Y en muchos países sigue siendo aceptado como una corrección legítima. Por eso, la mayoría de las mujeres viven en silencio. Por eso, aunque deseen otra vida, aunque en su corazón quieran amar, conocer, elegir, tienen miedo de hacerlo, porque un simple sentimiento podría ser su sentencia de muerte. La maldición del deseo. Sentir es un delito. Amina tiene 15 años, pero nunca ha experimentado el amor. Nunca ha sentido la libertad de elegir a quien quiere querer. En otras partes del mundo, las niñas de su edad tienen novios, tienen primeras citas, descubren su sexualidad poco a poco, con respeto y con seguridad. Pero en su mundo, el deseo no está permitido. Si Amina llegara a enamorarse, no podría decírselo a nadie. Si sintiera atracción por alguien, tendría que ocultarlo. Y si alguien la descubriera, si alguien la acusara de haber sentido algo por otro hombre, si alguien dijera que la vio sonriendo demasiado, hablando demasiado, actuando como si fuera dueña de su propia vida, ese sería su fin. En estas sociedades, la libertad emocional de una mujer es peligrosa. Su deseo debe ser suprimido. Su amor debe ser anulado. Porque si una mujer se da cuenta de que puede sentir, si descubre que su cuerpo le pertenece y no a su esposo, si llega a entender que tiene el derecho de elegir con quién quiere estar, el sistema colapsaría, porque las mujeres se darían cuenta de que no tienen por qué vivir así. Se darían cuenta de que pueden existir sin el permiso de un hombre, de que su felicidad no depende de nadie más que de ellas mismas. Y por eso las educan desde niñas para que nunca lleguen a esa conclusión. Para que tengan miedo incluso de pensar en otra vida. Para que suprimir su propia identidad les parezca lo normal. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres como Amina seguirán condenadas a una vida sin amor, sin libertad, sin opción? Llegará el día en que puedan sentir sin miedo, amar sin castigo, vivir sin permiso. Es posible un cambio. Las mujeres de estos países han comenzado a cuestionar estas reglas. Algunas han logrado escapar, algunas han usado su voz para hablar. Y aunque muchas han sido silenciadas, su lucha no ha sido en vano. Porque el mundo está empezando a ver. El mundo está empezando a escuchar. El mundo está empezando a darse cuenta de que esto no es normal y no debería ser aceptable en ningún lugar. Pero el cambio no llegará solo. No cambiará si las personas siguen ignorando lo que está pasando. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes la verdad. Ahora no puedes hacerte el ciego.
Ahora puedes elegir ser parte de la solución. El primer paso para el cambio es hablar, denunciar. No permitir que la religión, la cultura o la tradición sean excusas para la opresión. Porque ninguna niña debería crecer sin la oportunidad de elegir su vida. Ninguna mujer debería ser asesinada por sentir. Nadie debería ser forzado a una vida sin amor, sin libertad, sin futuro. Si crees que este mensaje debe llegar a más personas, comparte este video. Haz que el mundo vea lo que muchos intentan ocultar. Suscríbete al canal para descubrir más realidades ocultas y darle voz a quienes han sido silenciadas. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que algún día estas mujeres serán libres? ¿O seguirá el mundo ignorando su sufrimiento? Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro rincón del mundo y desvelaremos más historias que pocos se atreven a contar.